Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad nos toca de cerca a casi todos en algún momento, el autoboicot. Seguro que esta palabra resuena, ¿verdad? Es ese comportamiento un poco extraño que a veces tenemos o que vemos en gente que conocemos. Así que vamos a ver si podemos desgranarlo un poco y entenderlo mejor. A ver, pensemos en una situación típica. Alguien se ha pasado semanas, incluso meses, dándolo todo para un examen súper importante o para un proyecto final. Y de repente, justo cuando está a punto de llegar a la meta, algo por dentro se bloquea. ¿Por qué ocurre esto? Es que es una experiencia que vemos muchísimo, sobre todo en el entorno universitario, ¿no les parece? Vale, pues vamos a empezar por el principio. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de autoboicot? Esta metáfora visual es que es perfecta. Imaginemos la escena, un ciclista que quiere avanzar, que está pedaleando con toda su energía, pero es la propia persona la que, muchísimas veces sin darse ni cuenta, mete un palo en la rueda y provoca la caída. Es una imagen potentísima. En resumen, de lo que hablamos es de esa tendencia a convertirnos en nuestro propio peor enemigo, por así decirlo. O sea, queremos conseguir algo, de verdad que lo queremos, pero hay una parte nuestra que, de forma activa, pone trabas para que no lo logremos. Y la gasolina que alimenta todo esto casi siempre es el miedo puro y duro. Y claro, este refrán que hemos oído 1000 veces, es que lo clava. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado en una situación que, bueno, no es ideal, que incluso nos hace infelices, solo por el pánico que nos da lo desconocido? Es como si nuestro cerebro dijera, mira, esto ya sé cómo manejarlo, aunque sea malo. Lo nuevo, a saber. Prefiere la seguridad de lo familiar, aunque duela, a la incertidumbre de algo que podría ser mucho mejor. Aquí tenemos un ejemplo de manual, ¿verdad? El caso del estudiante que lo ha preparado todo, que se sabe el temario al dedillo, pero el día del examen no va. ¿Por qué? Porque el miedo al resultado, el miedo a suspender, a sentir que no se ha estado a la altura, es tan paralizante que no presentarse se convierte en una especie de mecanismo de defensa retorcido. De esta forma, nunca se llega a confrontar ese posible fracaso. Muy bien, ya tenemos más o menos claro qué es esto del autoboicot. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale? ¿Es algo con lo que se nace o es algo que se va aprendiendo por el camino? Pues aquí viene la clave de todo el asunto. Y la verdad es una buena noticia. El autoboicot no es algo que venga de fábrica, no es un rasgo innato de la personalidad. Para nada. Es un comportamiento aprendido. Y esto es fundamental, porque todo lo que se aprende se puede desaprender. Normalmente, el autoboicot echa raíces muy profundas, casi siempre en el pasado. Hablamos de cosas como crecer en un entorno donde no había una sensación de seguridad, o de haber interiorizado un lenguaje muy crítico que oíamos de otros, o simplemente haber pasado por experiencias muy estresantes o traumáticas. Todo eso va como tallando poco a poco esa voz interior que luego nos pone la zancadilla. Perfecto. Ya hemos visto el origen. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo se manifiestan esas raíces en el día a día? ¿Cómo lo vemos en la vida real, sobre todo en el ámbito de los estudios o del trabajo? Una de las manifestaciones más claras es la baja autoestima. Claro, si una persona se está repitiendo constantemente mensajes del tipo «no soy capaz», «es que siempre lo hago todo mal» o «no doy la talla», pues es normal que la autoestima acabe por los suelos. Es un bombardeo interno, día tras día, que va minando toda la confianza. Otra forma, que a primera vista puede parecer todo lo contrario, es el perfeccionismo extremo. Pero ojo, que una autoexigencia brutal es una de las formas más civilinas de autoboicot. Si uno se pone unos estándares tan altos que son prácticamente inalcanzables, pues al final cualquier intento va a parecer un fracaso. Y eso mantiene a la persona en un bucle de insatisfacción constante. Y claro, del perfeccionismo a la procrastinación hay un paso muy corto. Es que es lógico. Si un proyecto tiene que ser perfecto, el miedo a no estar a la altura de esa perfección es tan grande, tan paralizante, que al final resulta más fácil no empezarlo nunca. Aplazarlo, dejarlo para mañana, se convierte en la excusa perfecta para no tener que enfrentarse a esa expectativa tan irreal. Y cómo no, el famoso síndrome de la impostora. Esa sensación constante de ser un fraude, de que en cualquier momento alguien se va a dar cuenta de que no se es tan capaz como aparenta. Y aquí hay que hacer un apunte importante. Esto es algo que afecta de manera especial a las mujeres, y en gran parte se debe a la presión social y a ciertas expectativas culturales que todavía arrastramos. Vale, fenomenal. Ya hemos identificado el problema. Hemos visto de dónde puede venir. Ahora llega el momento de la verdad. ¿Y qué se puede hacer? ¿Por dónde empezamos a desmontar toda esta dinámica? Bueno, pues un primer paso, que es más potente de lo que parece, es empezar por salir del piloto automático y simplemente observar cómo nos hablamos a nosotros mismos. En el momento en que se identifica esa voz crítica, ese pensamiento negativo que salta solo, la clave es hacer una pausa. Y en esa pausa, cambiar la perspectiva. ¿Cómo? Pues preguntándonos, vale,
¿Qué le diría yo ahora mismo a un buen amigo o a una buena amiga si estuviera en mi lugar? Porque seamos sinceros, casi nunca seríamos tan increíblemente duros con alguien a quien apreciamos. Aquí en la pantalla se ve clarísimo el contraste. Pongamos un ejemplo, alguien comete un error en el trabajo. La voz crítica, ¿qué hace? Se va directa a la catástrofe. Siempre igual, soy un desastre, me van a echar. En cambio, la voz compasiva reconoce que la situación es desagradable, valida ese malestar, pero lo hace desde la comprensión y buscando una solución. No niega el error, para nada, pero trata a la persona con amabilidad. Y esto es súper importante aclararlo. No estamos hablando de positivismo tóxico. No se trata de decir, venga, ánimo, no pasa nada, y tapar las emociones. No. La autocompasión es otra cosa. Es reconocer que la situación es fastidiada o que uno se siente mal. Y en ese momento, en lugar de machacarse, darse un respiro y tratarse con el cariño que se necesita para poder seguir adelante. ¿Vale? Y ya para ir cerrando, vamos a darle una vuelta de tuerca a toda esta idea, porque es fundamental cambiar la perspectiva con la que miramos el autoboicot. Hay que entender algo que es crucial. Este comportamiento no es un defecto de carácter, es un mecanismo de defensa que en algún momento de la vida seguramente sirvió para algo, quizás para proteger de un dolor, de un fracaso. Permitió sobrevivir y llegar hasta hoy. El gran reto ahora es darse cuenta de que ese mecanismo se ha quedado obsoleto, que ya no es útil y que toca aprender otras formas más sanas de cuidarse. Y esta frase es muy dura pero muy cierta. Pensemos por un segundo. Si tuviéramos a alguien al lado diciéndonos constantemente todo lo que nos llega a decir esa voz crítica interior, ¿cómo lo llamaríamos? Probablemente violencia o maltrato psicológico. Pues tomar conciencia de que autoboicotearse es en el fondo una forma de violentarse a uno mismo puede ser el chispazo que nos impulse a querer parar. Y para terminar, ahí queda esta reflexión final. A menudo ponemos toda nuestra energía y nuestro foco en superar los desafíos que tenemos fuera, ¿verdad? El examen, el trabajo, el proyecto. Pero, ¿y si el mayor obstáculo de todos no fuera el reto en sí, sino esa voz que nos susurra desde dentro que no somos capaces? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la atención.